Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos a arrancar. Yo soy Jessie Jalife y hoy les vengo a contar una historia. Una historia que tiene que ver con una pregunta principal y central, que es pensar en el significado del barro. Pensar en el significado de estar bien abajo, bien en crisis, bien deprimido, angustiado, y preguntarse un poco cuál es el sentido, no sé si de la vida, pero de los proyectos, de los equipos y de las ideas. Entonces, yo los invito hoy, y más allá de hoy en este espacio, hoy a lo largo del día, y si quieren toda la vida, que piensen cómo eran ustedes de chicos y cómo era el concepto de divertirse cuando ustedes se ensuciaban en ese barro, se introducían bien adentro y no tenían ganas de volver a casa a la vida normal, sino que querían quedarse en ese prestigioso mundo de fantasías. Esa historia, pensándola un poco en lo que hago yo hoy en día, tiene que ver con el lado humano de comunicar. ¿Y por qué decimos el lado humano? Porque no hay que olvidarse que somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, que tenemos días buenos y días malos, y que todo eso nos atraviesa a la hora de salir a la cancha a jugar un partido, a la hora de subir al escenario y dar una charla, o a la hora de exponerse en cualquiera sea la profesión que ustedes ejerzan hoy en día. Todo esto arranca hace muchos años atrás, tratando de armar un equipo. Ese equipo lo armé con una persona que se llama Santiago Maratea. Y esa persona tiene mucho que ver con la profesión que yo ejerzo hoy en día. Yo me defino como manager de influencers porque cuando yo arranqué en todo esto, no había redes sociales, no había influencers, ni se conocía esa palabra con lo que significa hoy en día, y mucho menos había una industria por inventar. Tuve las agallas de animarme a apostar a ese barro, a ese espacio donde nada era muy claro y solamente había ganas de hacer. Hace más de 10 años, con Santiago, construyo espacios de valor donde siempre hay un otro que espera de lo que podemos hacer por él. No solo con la foto de los últimos años, donde Santiago se dedica a hacer colectas, sino sobre todo con el valor agregado que tiene mi trabajo, donde hace tantos años apuesto a generar marca de su persona y hacer que su nombre se vaya posicionando en los distintos espacios de trabajo donde nosotros generamos nuestros ingresos dentro de la industria del marketing y la publicidad. No solo me quedé con eso, sino que volví a sentirme interpelada a buscar ese barro, a buscar esos espacios donde la incomodidad hacía que yo vuelva a necesitar encontrar esa sonrisa, esa palabra, ese espacio que me invite a volver a jugar más allá del dinero, siempre más allá del dinero. Es por eso que hace unos años, más o menos 4 o 5 años, yo construí una agencia de publicidad, de marketing, una agencia sobre todo de influencers. Un espacio donde la creatividad nos invita a generar muchos proyectos que sobre todo tengan el valor agregado de cuidar a esas personas con las que elegimos trabajar, a esas personas que confían en nosotros para desarrollar su carrera. Hoy en día esa agencia tiene los valores de todo eso que yo fui construyendo cuando yo era chiquita y les decía a mis papás que me sigan dejando jugar en el barro. Pasó el tiempo, yo tengo 32 años, y más allá que estoy posicionada en una industria, construí mi identidad, construí esta persona que ven hoy acá parada y construí sobre todo el valor que significa ser alguien en la vida y tratar de dejar un legado para un otro que después va a seguir con eso que estás tratando de generar. Y dije, ¿qué más? Sentí que siempre hay un qué más por descubrir. Yo hablo mucho de profesionalizar la industria,
yo creo siempre que las cosas se pueden hacer mejor. Y sobre todo, me interpela subirme al escenario y tratar de contarle a un otro, en la vida vos vas mucho más formado si entendés que las cosas se pueden hacer mejor. Volvamos a pensar en cuando éramos chicos y le pedíamos a nuestros papás que no nos saquen de ese espacio del juego, de ese espacio donde todos nosotros sentíamos que la vida era más valiosa. Por eso nació esta nueva etapa en mí, que vuelve a estar comunicada con mi carrera de base, la comunicación, donde yo me animé a estar adelante del micrófono, porque sentía que el valor agregado esta vez tenía que ver con qué tenía yo para brindarle a un otro. Es por eso que desde este año construyo muy interpelada por el concepto ir a fondo, ir en profundidad. Entonces les quiero regalar algunos conceptos claves, porque nada sirve si yo solamente les cuento algo de quién soy o qué hago y no les puedo brindar algunas herramientas que les sirvan a ustedes en cada una de sus carreras o de sus vidas. La primera es que, como en el fútbol, se juega mejor si es en equipo. Y los equipos se construyen sobre todo desde la incomodidad, desde entendernos como seres incompletos y de saber que ese otro tiene algo para que nosotros seamos mucho mejores en el desempeño que querramos desarrollarnos. Todo esto, obviamente, no solo lo aprendí de la mano de mis papás, que tienen mucho que ver con mi formación, sino que lo aprendí en la cancha, animándome a moverme en lugares incómodos y a buscar con quiénes esos otros yo podía construir esta persona, esta profesional que soy hoy en día. Después, la creatividad. Considero que para inventar profesiones, como me pasó a mí, donde no había un nombre para mi trabajo y lo tuve que salir a buscar, donde no había un qué hacer en mi trabajo y lo tuve que salir a inventar, es muy importante darse el tiempo para pensar y no quedarse en la incomodidad, animarse, porque probablemente hay muchos momentos que son muy difíciles de transitar y eso solamente tiene sentido si vos tenés muy en claro ese a dónde querés ir, ese lugar donde vos te querés posicionar. Y por último, y lo más importante, como diría el gran Fito Páez, la actitud, porque la actitud define todo en la vida. Vos podés venir de más arriba o más abajo, tener más o menos recursos, estar mejor o peor posicionado, contar con el apoyo de tu familia o no, pero si vos tenés ganas, no hay nada que te frene. Si vos tenés ganas, no hay nada que te frene. Por último, y no menos importante, me gustaría citar al gran Jorge Luis Borges, porque para subirse a un escenario y tratar de transmitir algo, uno tiene que ponerse a estudiar a los que alguna vez nos enseñan o nos marcan o nos interpelan a nosotros mismos. Y es por eso que desde la incomodidad me pareció la mejor manera de pensar esta charla, de estructurar esta charla, porque considero que lo más lindo es volver a las fuentes, ¿no? Y miren qué rico lo que dice esta frase. Nos invita, como dije al principio de la conversación, a pensarnos desde la incomodidad, desde ese barro que no tenemos ganas que salga nunca de nosotros mismos. Los invito a jugársela por lo que ustedes desean. Muchas gracias.